frustración, desesperación, confusión. Tú necesitas vida. Solo Jesús puede darle vida a tu espíritu. Prepárate a escuchar su palabra. Centro Internacional de Alabanza, Renacer. Ok, bueno, oremos al Señor, oremos, démosle gracias. Eso. Señor, te damos gracias, papá, porque tú estás con nosotros, Dios mío. Queremos comenzar y aprovechar este tiempo, Dios mío, de compartir tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por tus palabras, porque son espíritu y vida para nosotros, Señor. Queremos pedirte en especial que en este día tú nos hables, Señor. Hemos apartado este tiempo para estar juntos y compartir, Señor, tu voluntad, Dios, respecto a nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestra relación de padres e hijos, Señor. Dios mío, yo te pido, Dios, que tú apures los pasos de quienes han de venir para que no se pierdan esta etapa que es tan importante, Señor, dentro de la familia, que tiene que ver con la crianza de nuestros hijos, Señor. Señor, yo te doy gracias, Dios, porque tú nos vas a hablar hoy día, Señor. No solamente a los que están sentados, sino a mí también, Dios. Yo sé que tú también me hablas y yo lo recibo, Señor, con humildad, entendiendo que es tu voluntad para todos nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estuve, después de la semana pasada, meditando respecto de los temas que venían hacia adelante. Yo tenía unos títulos que había prediseñado respecto de lo que íbamos a compartir en toda esta serie. Sin embargo, en oración, el Señor me dijo respecto de vamos a variar, vamos a meternos en el tema de familia, en el tema de los hijos. Y luego retomaremos más adelante, después del retiro, retomaremos los temas de hombre y mujer, de esposo y esposa. Pero hoy quería compartir con ustedes lo que tiene que ver con, metiéndonos un poco como introducción en el tema de los padres. Es tan importante este tema que yo te pido que tú tomes atención, que anotes si es posible, que después también veas los videos, te los consigas, te puedes conseguir los audios también conmigo, para que los repases y los revises. Porque dime. Solo en el canal de YouTube. Pero tú puedes descargar por ejemplo, CatchTube, que es un software, y tú los bajas y los descargas sin problema. Hay varios programas de descarga de YouTube. Si no tienen la posibilidad de computador y todo, es cosa de que nos organicemos y con audio grabamos en CD para escuchar en los equipos de la casa. Pero es bueno que, acuérdense que la fe viene por el oír y el oír. Y hoy nos vamos a dar cuenta cuán importante es oír y oír. Y oír y oír. Entonces, quiero que vayamos y nos metamos en el tema de hoy rápidamente para aprovechar y nos podamos comer también esos completitos. Sí. Ok. El primer versículo que quiero compartir con ustedes en este día está en Efesios capítulo 6, versículo 4, y dice así. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjate que Dios nos dice que nosotros como padres tenemos una responsabilidad delante de Él. Delante de Dios nosotros tenemos una gran responsabilidad. Dice que nosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces nosotros tenemos que ver a través de esta escritura que nosotros como padres tenemos que dedicar tiempo y esforzarnos en este trabajo que es muy importante. Las sociedades están como están justamente porque los padres no han hecho el trabajo que Dios dijo que teníamos que hacer. La sociedad está como está porque nosotros los padres hemos fallado. No es un asunto de la televisión, no es un asunto del país, no es un asunto del gobierno de turno, sino que es un asunto de que nosotros los padres no hemos cumplido el rol que Dios le ha delegado al hombre y a la mujer dentro de una familia. ¿Ok? Entonces, para que podamos nosotros cumplir esta responsabilidad tenemos que aprender. Claramente, y yo sé que es lo que nos surge siempre aquí, nadie nos enseñó a ser padres, y es verdad.
Nadie nos ha enseñado a ser padres. Pero para eso estamos aquí, para aprender y hacer de acuerdo a lo que hemos aprendido. La Escritura dice, el título de hoy es Padres Responsables. ¿Cómo se llama la enseñanza? Dile al que tienes al lado, debe ser un padre responsable. Debe ser un padre Responsable, eso. Padre o madre, se entiende, ¿cierto? La Escritura dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 6 lo siguiente. Oye Israel, ¿No quieren sentarse acá? ¿No? Ya. Okay. oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Fíjate que desde el Antiguo Testamento, Dios, hablándole al pueblo de Israel, le dice, miren, que nosotros teníamos que amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿cierto? Con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y dice, estas palabras, las palabras de Dios, la ley de Dios, ¿dónde tenía que estar? En el corazón, sobre nuestro corazón, de una manera permanente, visible, como tú quieras interpretarlo. Pero la Biblia dice que las palabras de Dios tenían que estar muy presentes. Y en base a eso, además que ojo, porque dice, estas palabras que yo te mando hoy, no es una sugerencia de Dios. No dice, te sugiero que las palabras tú las aprendes y estén en tu corazón. No, es una orden que tú tienes que tomar esas palabras, tenerlas muy presentes dentro de ti. No puede ser una cosa al pasar. Una cosa como que, no sé, pues vengo el domingo, vengo un miércoles, escucho unas palabras y luego salgo de aquí y me olvido de ellas. No debiéramos ser oidores olvidadizos. O sea, escuchar cada domingo, cada miércoles una enseñanza y después irnos para la casa y no aplicarlos. El no aplicarlos en nuestra vida habla de que normalmente sucede, esto sucede mucho, es que esas palabras realmente ya no están en el corazón. Fueron robadas. ¿Por quién? Por Satanás. Los afanes de la vida, etcétera, etcétera, y Satanás nos roban la palabra y nos da fruto. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que este tema de ser padre es una de las más grandes responsabilidades que Dios le ha dado al ser humano. Esto es muy importante y por eso quiero meterme en este tema con bastante fuerza. Fíjate que tal como Dios le decía al pueblo de Israel que las palabras tenían que estar metidas en el corazón, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, la Escritura en Colosenses, capítulo 3, 16, Pablo habla de lo mismo, en el mismo principio, dice. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, mira, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjate, dice al principio que la palabra de Cristo, ¿cómo debe estar en nuestro corazón, en nuestra vida? Debe abundar. No debiera ser una cosa poca, como decimos por ahí. Debiera ser en abundancia. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla. Claro, si alguien no habla las palabras de Dios, lo más probable es que tenga muy poca palabra en su corazón. A lo mejor tiene conocimiento bíblico, pero no es el sentido de esto es algo que cuando habla del corazón habla de un grado de importancia, de un grado de vinculación más íntimo que solamente un simple conocimiento, un texto aquí de memoria, sino que habla de un compromiso. Por eso en el versículo de Deuteronomio habla de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y vinculando el amor a Dios, habla de la abundancia del corazón, de la palabra en el corazón. Cuando uno tiene la palabra en el corazón, cuando uno de verdad le importa eso, uno de verdad ama a Dios, de verdad esa verdad sale por nuestra boca, sale por nuestras vidas, y eso es lo que Dios quiere que nosotros le vayamos transmitiendo a nuestros hijos. Ahora, fíjate, si volvemos a Deuteronomio, mira lo que dice el versículo 7, después que hablaba de que la palabra tenía que abundar en nuestro corazón, ¿qué dice? Y las repetirás a tus hijos, mira, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué es lo que dice? Que tenemos que... Sí, pero ojo, no solo hablarlas. Primero dice... Repetir. ¿Qué significa repetir? ¿Alguno repitió de curso aquí cuando chico? No, ya. Pero fíjate, es volver otra vez a las mismas materias.
Es volver una y otra vez. O sea, ¿saben por qué la Biblia habla de esto? Porque Dios sabe que el ser humano aprende por repetición. Tú y yo mira, si nos miramos cuando éramos chicos, ¿cuántas veces nos dijeron cómo se tomaba el tenedor y el cuchillo? Así no se hace, los codos no sé aquí, siéntese bien, párese, parado. Yo me acuerdo que iba por la calle y yo siempre andaba así. Le decían, ¿cómo le decían eso? Ajibado, creo que le decían, ¿no? Anda ajibado, no sé qué significa, pero ajibado así. Y yo iba caminando así y mi papá decía, enderézate, y me agarraba la espalda así, enderézate. Y seguía caminando por la calle y cuando de repente me veía y no me daba ni cuenta y ¡fua! Me llegaba una chuleta en el trasero. ¡Enderézate!, te dije. Amorosamente. Pero mira, yo ahora haciendo memoria para atrás digo, qué bueno. ¿Por qué? Porque era repetición y como yo era porfiado, andaba así, me tenían que llegar mi chuleta en el trasero. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice que la manera en que el ser humano, niños y adultos, aprendemos por repetición. Por eso la Biblia dice, es necesario que con mucho más diligencia atendamos las cosas que ya hemos oído, no sea que nos deslicemos. La tendencia nuestra es a deslizarnos de la fe, deslizarnos de las verdades de Dios, deslizarnos de la palabra. Por eso si tú eres padre, la única forma de que tu hijo sea un hijo de acuerdo a la voluntad de Dios es que tú le repitas y le repitas y le repitas y le repitas las palabras de Dios. Si tú no le repites las palabras de Dios a tus hijos jamás van a aprender, ni van a tener esas palabras en su corazón. ¿Se fija? Entonces, el proceso de enseñanza parte de nuestras casas. Dice, y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Mira, aquí hay un ejemplo. ¿Estando dónde? En tu casa. Padres, le hablan a sus hijos las palabras, se las repiten una y otra vez en la casa. Hijo, ven para acá, siéntate. Mira, la Biblia dice, hijo, mira, le repetimos las palabras. Dice después, ¿dónde? En el camino, vamos caminando. Y vamos repitiendo las palabras, hijo, mira, Dios dice, mira, fíjate, esto significa, mira este suceso, mira, ese semáforo representa, por ejemplo, es una autoridad. Tú tienes que respetar eso, porque la Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios, y el que resiste a la autoridad, Dios resiste. ¿Qué pasa, hijo, si yo me paso esa luz roja? Yo resisto a la autoridad, y si me pilla un carabinero, me multan. Es más, puedo matar a alguien, puedo causar un tremendo accidente. Entonces yo le voy explicando lo que significa la palabra de Dios y la autoridad, ¿te fijas? Son ejemplos prácticos. Ahora, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y al levantarte. Fíjate, la palabra repetirás, en el hebreo es shanan, en su forma intensiva, estoy hablando de lo que saqué del diccionario, es afilar algo. La palabra repetir en el hebreo original ahí es una intensificación de un suceso, es como afilarlo, es sacarle punta. Aquí anoté, es enseñar incisivamente. ¿Entienden el énfasis que le estoy dando? No es simplemente decirle una vez, hijo, es malo robar. No, es darle y darle y enseñarle y enseñarle y enseñarle. No es solo una vez, sino muchas veces. Esto es muy importante porque la mayoría de los padres fallamos en esto. La mayoría. Creemos que por ejemplo, el niño vaya el domingo a clases o a los jóvenes a escuchar un sermón y una predicación, eso es suficiente. No, no es suficiente. De hecho, el trabajo que hacemos en la iglesia es solamente un puntal que ayuda, colabora con lo que nosotros como padres tenemos que hacer en casa. Para nada suple, para nada, lo que nosotros como padres podemos y debemos hacer en casa. La mayoría de los problemas que uno observa en las familias y en los jóvenes, ya después en la adolescencia hay una tendencia a la rebeldía, pero cuando ya salen de la adolescencia y esas cosas permanecen, es porque ha faltado cimiento, fundamento desde pequeño. Entonces, mira, segunda de Pedro 1:12 dice lo mismo en el Nuevo Testamento. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Mira, el mismo apóstol Pedro en el Nuevo Testamento vuelve a hablar del mismo concepto. Yo no voy a dejar de recordarle siempre estas cosas.
Mira, aunque vosotros las sepáis. Aunque tú las sepas, no dejaré de recordarte. Cuando tú le dices, hijo, mira, hay que hacer esto. Papá, si ya me lo dijiste, pero es que te lo tengo que recordar otra vez. ¿Me explico? Es lo mismo que sucede aquí en la iglesia con los niños de aquí que asisten los domingos. Todos nosotros. Yo les pregunto, ¿usted sabe que hay que perdonar? ¿Usted sabe? ¿Y por qué cada cierto tiempo cuando yo predico el perdón aquí se levantan las manos porque no han perdonado y pasan para adelante porque no han perdonado? ¿Se fija? Lo mismo sucede con nuestros hijos. El aprendizaje en nuestros hijos es por repetirles las palabras de Dios, repetirlas y una y otra vez, para que los hijos las tengan sobre su corazón. Esto es muy importante. En esto fallamos todos nosotros, permanentemente, y es lo más habitual que fallamos. A ver. Vamos por favor a Deuteronomio de nuevo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, dice: Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Quiero volver aquí a este punto, porque cuando dice la Biblia que nosotros tenemos que hablarlas en casa, si nosotros no hablamos en casa las palabras, nuestros hijos generalmente no van a tener una alternativa a eso, porque en este mundo no les enseñan las palabras de Dios. ¿Qué es lo que enseña este mundo? Todo lo contrario a lo que Dios dice. Nosotros, lo más terrible es que le delegamos a otros la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros. Por ejemplo, se la delegamos a Discovery Kids. A Discovery Kids. Que Discovery Kids eduque a nuestros hijos. ¿Se fijan? Entonces, ese es el error más grave, padres, que estamos cometiendo. Si no cambiamos de actitud en estas cosas, vamos a tener consecuencias. ¿Puedes bajar el calefactor? Porque los hermanos aquí están todos así como que ya se están poniendo colorados. Sí. Ya los veía, ya estaban. Eso. Ayúdalo, Jesús. Volvamos a Deuteronomio 6:7, dice: y las repetirás a tus hijos. Cuando dice repetir, ¿cuántas veces cree usted que hay que hacerlo? Ah, qué bueno. Siempre. Siempre. Nosotros tenemos que repetirle a nuestros hijos las palabras de Dios siempre. Por eso hace énfasis. Cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Eso es lo que tenemos que hacer. Miren para acá, no se distraigan, no se distraigan. Esta es la calibración de un turbojet más cara del mercado. 3 hombres ahí cabeceándose para calibrar, muchachos. Fíjate, el deseo de Dios, familia, es que estas palabras siempre estén en nuestro corazón. Mira lo que dice Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Dios en este tiempo, en el Nuevo Testamento, Dios ha puesto su Espíritu. Y a través de su Espíritu, nosotros no solamente podemos tener las palabras de Dios en el aprendizaje en la mente, sino que Dios nos revela su palabra, que era lo que Dios siempre anheló. No solamente que estuviera en la mente, sino que pasara a todo el ser, a todo nuestro espíritu, que inunde nuestra alma el beneficio de la presencia de Dios, de sus palabras, incluso nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos esta gran responsabilidad. Mira, tengo una de las anécdotas. En la época donde el pueblo de Israel estaba allá en Egipto, los egipcios tenían como costumbre repetir frases. Y ellos tenían como una confesión positiva. Era costumbre en Egipto. Decían, en mi casa va a haber bienestar todos los días, decían ellos. Y lo repetían. Y se levantaban por la mañana y en mi casa va a haber bienestar todos los días. Y repetían esa frase. Es como muchas religiones, incluso en la iglesia evangélica, usan la confesión positiva, que también está errada. Puedo decir, no, por la herida de Cristo, Señor, estoy sanado. Por la herida de Cristo, Señor, estoy sanado. Por la herida de Cristo, Señor, estoy sanado. Repitiendo y repitiendo como papagayo. Pero eso no sana a nadie. ¿Qué es lo que sana? Creer
las palabras de Dios que están ¿dónde? En nuestro corazón. Entonces, la única forma de que nuestros hijos lleguen a creer las palabras de Dios es cuando esas palabras abundan en el corazón de nuestros hijos. Cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones, Dios tiene después el paso siguiente, es que Él lo revela. Pero cuando esas palabras no abundan en el corazón de nuestros hijos y abundan otras cosas, muchos argumentos, muchas filosofías, muchas maneras de pensar que esta sociedad les mete aquí en la mente a nuestros hijos. Cuando ellos se enfrentan a la vida y sobre todo en la adolescencia, se enfrentan a una cosa muy difícil, muy difícil. Si usted no los prepara desde pequeños, la situación en la adolescencia es muy compleja. Entonces, mira, hay estadísticas que dicen que en la iglesia cristiana evangélica, el 50% de las personas que sirven en las iglesias, más del 50% de las personas que sirven en las iglesias es porque han tenido la palabra desde pequeños. Y los que son líderes en las iglesias, más del 80% de los que son líderes en las iglesias es porque han tenido educación cristiana desde pequeños. Porque hay un gran potencial en edificar desde pequeños. Si usted ya no lo hizo, tiene que trabajar mucho más duro cuando son jóvenes. Cuesta mucho más, es más difícil. Por eso usted tiene que tomarlos ahora. Si usted tiene hijos, los que tienen hijos pequeños aquí, desde ahora es necesario que siempre usted le esté repitiendo a sus hijos las palabras de Dios y enseñándoles. Por ejemplo, quiero mostrarte otro versículo, Josué 1:8. Mira lo que Dios le dijo a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Detente. La palabra nunca requiere interpretación. ¿Nunca es? Nunca. Sin embargo, lo que normalmente sucede es que en nuestras casas eso no es así, es todo al revés. Es casi nunca. Casi nunca la palabra de Dios está presente en nuestras vidas, en nuestra boca, en las conversaciones, incluso con nuestros hijos. Se ha metido una filosofía que viene de la psicología en las últimas décadas, donde se le ha dicho a los padres que los padres tienen que ser amigos de los hijos. ¡Qué tontera! Nunca Dios dijo eso. El padre siempre debe ser padre y tiene que enseñarle las palabras de Dios. Para eso Dios nos puso, no para ser amigos de los hijos. Ojo. Y eso nunca había existido sino hasta los últimos 20 o 30 años que se metió hasta en las iglesias esa cosa. Los padres son padres, no amigos. Porque el niño mal entiende el rol del padre. Fíjense. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hasta entonces hay un proceso que es arduo, largo, que es un proceso de repetir y aprender las palabras de Dios. ¿Sabías tú que los judíos hasta los 12 años los mantienen en enseñanza de la Torá, que son los primeros 5 libros? Los niños hasta los 12 años se aprenden de memoria la Torá, de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cómo? A través de la repetición. Entonces tienen muy presentes los judíos tienen muy presentes las palabras de Dios. La ley, se pierden lo que nosotros conocemos. Pero qué tremendo, porque aquí hay tantos principios y leyes que Dios estableció para ese pueblo que por eso son tan prósperos y les va tan bien. Tienen muy bajo índice de separación matrimonial, a pesar de cómo son, imagínate. ¿Por qué? Porque ellos aplican y tienen la palabra del Señor en sus corazones en abundancia. Por eso es tan importante que usted le enseñe. Mira, dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Fíjate, la palabra instruir al niño, instruir, es del hebreo hanak, que significa disciplinar, iniciar, adiestrar. Eso significa, el instruir significa disciplinar, o sea, corregir el comportamiento cuando no está bien,
iniciar, o sea, iniciarlo en la vida, en los caminos del Señor, darle el punto de partida en los caminos del Señor, y también adiestrarlo, o sea, en el proceso de caminar junto a Dios, usted tiene que irlo preparando permanentemente. Ese es un rol importantísimo. Muchos creen que porque ya está en un hogar cristiano está resuelto el problema. Y no es así. Ese es un grave error. No porque, por ejemplo, usted ya aceptó a Cristo y está viniendo a la iglesia, el asunto con su hijo está asegurado. No es así. Si usted no se da el trabajo de poner las palabras de Dios permanentemente en el corazón de sus hijos, usted va a sufrir consecuencias de esto. Y lo vamos a ver a través de la Escritura. Quienes no sembremos en la palabra de Dios de pequeños nuestros hijos, vamos a tener muchos problemas. Sobre todo en la época de la adolescencia. En la época de la adolescencia es una etapa muy difícil. Hay muchos cuestionamientos. Cambian su manera de pensar. Ya la autoridad del padre en la vida de ellos se relativiza. Ya empiezan a cuestionar casi todo. Entonces, si no hay abundancia de la palabra de Dios en su corazón, probablemente van a tener un hijo rebelde. A mí me ha tocado ver niños, y uno los ve en todos lados, en el supermercado, no sé, pues va un niño a comprar algo, va con el papá, y el niño dice, papá, quiero ese chocolate. Y el papá dice, no, porque ya te compré otra cosa. Pero es que yo quiero ese chocolate, pero es que ya te dije que te compré. ¡Ah! Y empieza el cabro chico a darse vuelta, a revolcarse. Y yo quiero. Y el papá así, mirando. Otras veces me ha tocado ver donde el niño o la niña viene y le dice, la mamá le manda a hacer algo y dice, no quiero hacerlo. Y se revela. Y la mamá dice, ya te dije que lo hagas. No, tú eres una tonta. Y le pega patada a la mamá. Dios mío. Espérese que ese niño sea adolescente. Espérense que ese niño sea adolescente. Las consecuencias de eso son gravísimas. Son gravísimas. Por eso instruir al niño en los caminos de Dios, usted tiene que entender que es la protección de su hijo. Es la protección de su hijo. El que usted siembre las palabras de Dios. Uno de los errores más clásicos que tenemos los padres, sobre todo los varones, es que nos transformamos en proveedores y no hablamos las palabras de Dios. Y eso es grave. Delante de Dios es grave. Porque si no sembramos ahora las palabras de Dios en nuestros hijos, cuando ellos crezcan, vamos a tener graves complicaciones. Por ejemplo, cuando decíamos aquí, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él, es tremenda promesa. Usted tiene que tomarla. Pero para que su hijo, cuando él sea viejo, no se aparte, ¿qué tendría que haber hecho usted primero? Instruirlo al niño en su camino. Entonces, no se admire si su hijo después se aparta de Dios, si usted no lo instruyó. No le puede echar la culpa ya a Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Después vamos donde Dios, Señor, mi hijo, ayúdame, Señor. Te dije, te lo pasé desde chiquitito para que lo instruyeras. Y fuiste negligente en no instruirlo en las palabras, ¿no? Le compraste el Nintendo, le compraste PlayStation, le diste cama, le diste casa, le diste alimento, le compraste hasta una tablet ahora. Y no hiciste lo más importante que Dios dijo que tenías que hacer, que era repetirle las palabras de Dios. Si usted no lo hace, va a sufrir las consecuencias. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, y lo vamos a ver. Por eso es tan importante entrenar a nuestros hijos en la palabra de Dios, hablarle y repetirle, chiquillos. Es necesario que usted lo haga. Por ejemplo, cosas típicas que uno se encuentra cuando son chiquititos. Cuando usted va de visita a algún lado y juegan con los niños, con sus primos, con los amigos, otros juguetes, y después usted llega a la casa y lo ve que se trajo algo, un juguetito. Se trajo un juguetito escondido ahí en los pantalones y usted se lo pilló. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que sentar a su hijo y decirle, ¿sabes, hijo? El que tú te trajeras esta cosa, ¿sabes cómo se llama? Robar. Eso es un robo. Si usted le pregunta hoy día a un psicólogo, el psicólogo le va a decir, no le diga eso. No, lo puede traumar. Está demonizando al hijo. Que te ayude el psicólogo después cuando tengas que ir cada 15 días a buscarlo a la cárcel.
Que te ayude un psicólogo después, cuando tengas que ir a sacarlo de la cárcel. ¿Me explico? Por algo Dios dice lo que dice. Si tú le dejaste pasar, te reíste, ¡uy! Mira lo que hizo el niño. Dijo un garabato. Dijo un... Y algunos padres se ríen. ¡Qué tremendo! Entonces, después vaya a pedirle a la psicología, vaya a pedirle ayuda después cuando su hijo estén como están hoy día allá afuera. Entonces, familia, nosotros tenemos que enseñarle a ese niño, tenemos que decirle, hijo, el que te trajeras tú eso de esa casa es un robo. Y Dios dice que eso es robar. Y a mí me duele mucho que tú lo hagas. Y además me molesta que lo hagas. No puede mostrarle usted un beneplácito respecto al comportamiento. ¿Se fija? Entonces, además de enseñarle, decirle que es robar, el hijo no tiene que ver que usted se trae, por ejemplo, las cosas de la oficina. Que se trae los lápices, que se trae las hojas de la oficina, que se trae todo. O sea, muchacho. Y usted después le dice, hijo, no hay que robar. Cuando él es pequeño, no se lo dice. Pero cuando él llega a la adolescencia, te va a decir, ¿y cómo tú? ¿Y cómo tú? Si usted le enseña a su hijo, no tienes que mentir. Y ustedes después te llaman por teléfono, dile que no estoy. ¿Me explico? Entonces la responsabilidad que tenemos como padres es muy grande, familia, muy grande. Y como padres tenemos que asumirla. Y es por eso tan importante, y por eso partí con el asunto del hombre y la mujer. Porque si ustedes dos no están unidos, el trabajo con los hijos se hace mucho más difícil y muy poco efectivo. Porque sucede mucho que a veces la madre trata de corregir a los hijos y el padre dice, no, déjalo, si es un cabro chico, ya va a entender. ¿Qué va a entender si usted no le explica y no es permanente en eso? Y pasa a veces todo lo inverso. El padre quiere disciplinar, le quiere, por ejemplo, dar una nalgada porque hizo algo que está mal y la mamá dice, no lo toques. Sobre mi cadáver es mi hijo. ¿Verdad? ¿Se fija? Entonces, esa falta de unidad y de acuerdo en el trabajo con nuestros hijos causa graves trastornos en el desarrollo de un niño o una niña. Graves. Usted no lo dimensiona, quizás, pero es gravísimo cuando se tienen que enfrentar a la vida. Cuando no los corregimos desde pequeños, cuando ya son adolescentes ellos se rebelan. Y cuando tú quieres ya entrar en la vida de ellos ya es muy difícil. Muy difícil. Entonces, tienes que, por ejemplo, también instruirlos en la bondad. Es otro ejemplo. Instruirlos a que sean bondadosos. Los niños tienden a ser egoístas. Eso viene en el paquete de la carne del ser humano. Somos egoístas. Entonces usted tiene que enseñarle a ser bondadoso, a dar, a mostrarle la necesidad humana, que ellos vean las personas en la calle y enseñarle. Y por ejemplo, tú vas con tu hijo y le dices, a ver, hijo, ¿cuántos autitos tienes? 10, papá, tengo 10 autitos. ¿Tú sabías que ahí Juanito no tiene ninguno porque su papá no tiene para comprarle? ¿Por qué no le regalas unos 4 autitos? Entonces cuando él pone esa cara, usted le empieza a explicar, usted, hijo, tú tienes que entender que todo lo que nosotros tenemos Dios nos lo dio, nos dio a nosotros. Tú tienes que ser bondadoso, toma 4 autitos y regálale esos 4 autitos a tu amigo, a tu primo, a tu hermano. Y a lo mejor él va a ir para allá y le va a regalar 2 autitos. Pero partió por algo. Y usted tiene que instruirlo en el camino. O sea, le dio los 2 y usted después lo agarra y lo felicita. Bien, hijo, la próxima usted siembra los 4. Pero eso es instruirlo en el camino. Es iniciarlo, pero también acompañarlo en el proceso. Por ejemplo, en ese principio tan hermoso de la bondad. Y mostrarles, mira, hay una escritura que está tremenda, dice, en Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, cuando nosotros damos al pobre, a Jehová prestamos. Y eso usted tiene que enseñárselo al niño. Mira, usted le está dando, hijo, cuando tú le das al pobre, es como que se lo estuvieras dando al Señor y se lo estuvieras prestando al Señor.
Y el Señor te lo va a devolver. Porque el Señor está viendo tu corazón. Quiere ver si tú eres o no eres bondadoso. Si eres o no egoísta. Eso usted tiene que enseñárselo desde chico. Desde chico. Instruirlo en la verdad. Ya lo dije, lo tenía anotado. ¿Por qué? Porque los niños tienden a engañarse a sí mismos también, igual que nosotros. Le tienen terror a decir la verdad. Usted tiene que enseñarle que decir la verdad es un principio importantísimo en el ser humano delante de Dios. Aunque a veces las cosas son difíciles de enfrentar. A veces la verdad, dicen, por la verdad duele, ¿cierto? Sí, hijo, aunque duela, usted debe decir la verdad. No debe mentir. A Dios le molesta que mienta. A mí me ha pasado con mis hijos. Matías generalmente no tiene la tendencia a mentir, pero el Pipe sí. El Pipe sí. Cuando yo sé que algo hizo mal, o la Vere sabe y le pregunta, Pipe, ¿tú hiciste esto? Cuando se perfeccionan, dice, no. Porque lo van perfeccionando. Se van perfeccionando. Si son igual que nosotros. ¿Cómo está? Bien. Y a todas luces es todo al revés. Porque nos vamos perfeccionando. Nuestros hijos también se perfeccionan. Entonces usted tiene que enfrentarlo. Y cuando un hijo mienta, usted tiene que elevar ese acto a la gravedad del pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces usted no puede relativizar una mentira. ¿Qué es una mentirita blanca? ¿Qué es blanca? Es una mentira. Y por esa sola mentira, si la gracia de Dios no lo sostuviera, se va al infierno. ¿Lo entiendo o no? Es que así es de heavy esto. Si Dios no nos sostuviera por la gracia, si no sostuviera por su gracia a nuestros hijos, por esa pura mentira, ese niño se va al infierno por toda la eternidad. Entonces, la falta de entendimiento de esto, de entender el ámbito de lo que Dios nos delegó, es porque cometemos tantos errores. Entonces tenemos que volver. Y cuando yo les predico a ustedes, me predico a mí mismo. Si todos caemos en esto, porque en el día a día, con todas las cosas que tenemos que hacer, perdemos la prioridad. El orden de prioridades que tenemos de parte de Dios para nosotros. Una de las cosas básicas que caemos nosotros es que nosotros transformamos en proveedores. Y Dios nos dijo que nosotros teníamos que educar a nuestros hijos y sembrarles la palabra. Más que darles de comer. ¿De qué sirve que el tipo esté gordito, sanito, si al final se va al infierno? No porque esté en una casa cristiana está garantizada su salvación. Donde el padre y la madre es cristiano, no es así. Usted tiene que enseñarle las palabras para que cuando llegue el día de su encuentro con Dios, él se arrepienta de sus pecados y sea salvo. Si usted no le enseña desde chico y le siembra la palabra de Dios aquí en abundancia, él no va a tener el parámetro para decir lo que yo estoy haciendo está mal, está muy mal, y poder con el convencimiento del Espíritu Santo arrepentirse de sus pecados. Pero como nadie les enseña desde pequeños, cuando se enfrentan a la adolescencia, ven que todo el mundo hace las cosas que ellos hacen, entonces para ellos es normal. Porque no han tenido nunca en su corazón la verdad de la palabra de Dios. ¿Lo está entendiendo? Entonces por eso es tan importante. La Biblia dice en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La psicología ha dicho, nuestros niños no son malos, son inocentes. Eso es lo que dice la ciencia y las filosofías de hoy. Que nuestros niños no son malos. No sé si usted lo ha escuchado eso. Quizá a alguno de ustedes le ha tocado ir a algún psicólogo, donde lo que ellos plantean es que nuestros niños no son malos, sino que están sometidos a situaciones difíciles que los hacen reaccionar mal. Y no es así lo que la Biblia dice. Nuestros hijos, delante de Dios, son personas caídas. Caídos delante de Dios por el pecado original. Si ellos no se arrepienten, no van a tener oportunidad del cielo. Entonces, por eso es tan importante que usted los instruya en la palabra.
Instruirlo también, anoté algunas cosas, respecto del respeto a los mayores, respeto a las autoridades y a toda persona. A mí me ha tocado ver niños que no respetan a las autoridades, no respetan al profesor en el colegio. No, papá, es que la vieja esta es así, asá. Y muchos padres se suman a las conversaciones con los hijos. Sí, verdad, no, es que así son los profes. Y los aleonan, en vez de decirle, cállese. ¿No sabe que usted está hablando de una autoridad? Si la autoridad está en error, vamos a ir a conversar. Pero yo no quiero que usted vuelva a hablar otra vez de esa manera de su profesor. Porque es la autoridad en el colegio. Papá, que este, que lo otro, que son tales. Con la misma vara con que tú mides, vas a ser medido. Usted tiene que enseñarle las palabras de Dios. Por eso la sociedad está como está. Hace 2 o 3 años atrás como que nos llegamos a admirar mucho en la televisión cuando salió una noticia donde una alumna en una conferencia de prensa, la ministra de Educación agarró una cuestión con agua y se la tiró en la cara. Fue terrible, ¿cierto? Para muchos de nosotros fue horrible. Sin embargo, muchos, inclusive la mamá, defendiéndole, argumentando que tiene razón, que hay que reclamar. Están oprimidos los niños. Tienen derecho a voz. Entonces, muchos conceptos que se han ido metiendo en la sociedad se están metiendo en las iglesias. Y eso hay que tener mucho cuidado. No quiere decir que uno tiene que defender a una autoridad, no sé, por un ministro de Educación que está mandando pura embarrada y usted diga, no, si lo que él está haciendo está súper bien. No. Efectivamente usted puede decir, sí, hijo, esa persona está mal, está equivocada, pero usted no puede hablar de esa manera, ni murmurar de las autoridades. Eso delante de Dios está penado. Entonces, es necesario que usted comience desde pequeño, sobre todo desde pequeño. Cuando ya son adolescentes el tema es muy complejo. ¿Ok? Sigo. En ese punto de hablar de las autoridades, nosotros mismos tenemos que ser ejemplo. A veces, no sé, pues podemos llegar a la casa, estamos viendo la televisión y viendo las noticias y sale algo que a nosotros no nos agrada, de partido político y lo que sea, y usted, no, que esto, tales por cuales, siempre hacen lo mismo, y el hijo ahí, escuchando. Entonces cuando usted le diga no hable de las autoridades, ¿y tú? ¿Se fija? ¿Cómo vamos a evitar después que nuestros hijos hablen de las autoridades y no se sujeten a las autoridades que Dios puso si nosotros delante de ellos las invalidamos? ¿Me estoy explicando? Eso pasa en todas partes. Y por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad de educar en eso a nuestros hijos. Y una de las cosas más importantes, familias, es enseñarles del temor del Señor. Una de las cosas más importantes que usted tiene que enseñarle a sus hijos es que tema a Dios. ¿Y cómo va a poder temerle a Dios? Cuando usted le hable las palabras de Dios y conozca a Dios. Mientras más él le conozca como niño, él le va a temer al Señor, va a tener respeto por Dios. A mí me contaron una vez una anécdota de un hermano que es pastor, me contaba. Me dijo que él, cuando era adolescente, su mamá siempre lo llevó a la iglesia y le hablaba de Dios y su mamá bien devota. Y él cuando fue adolescente se empezó a apartar, entonces hacía cosas ahí escondidas, pues se fumaba sus pititos en la universidad, y se tomaba sus cervecitas por aquí por allá, salía con los amigos y nadie sabía. Entonces la mamá, que era una mujer de oración, oraba mucho. La mamá, además, que tiene ese sexto sentido, ¿cierto? Lo cachó. Entonces le dijo, hey, Jorgito, ven para acá. Jorgito, venga. Usted no debe andar haciendo esas cosas, hijo, que le hacen mal. Delante de Dios eso no está bien. ¿Qué, mamá, si yo no estoy haciendo nada? Hijo, yo siento de Dios que usted no está bien. No está haciendo bien las cosas. Esas cosas, esos pecados te van a destruir, hijo. Y él insistía en que no. Hijo, a ver, si tú me dices que no, déjame orar por ti. Y lo agarró y dijo, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que a mi hijo tú le muestres que esto es pecado. Y, Señor, no lo dejes pecar tranquilo, Señor, no lo dejes pecar tranquilo. Lo que le pasó, él se molestó.
se fue a la universidad, se fue con los amigos, piola, y estaba ahí, prendiendo. No puedo fumar, le decía a los amigos. ¿Por qué? Siento que Dios me está mirando. Ah, estáis loco, tal por cual, que estáis haciendo tonteras, diciendo tonteras. No, es que no puedo pecar. No podía. Fíjate, hasta eso tú puedes hacer. No lo dejes pecar, tranquilo, Dios mío. Señor, ayúdalo. Envía a tus ángeles. Usted tiene que meterse en eso. No dejar a la inercia. No, el Señor lo cuida. Así como una frase típica que decimos. No, el Señor está conmigo. Pero, muchacho, es de aquí hacia afuera. Entonces, volviendo al versículo base, la Escritura dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando la Biblia dice no provoquéis a ira a vuestros hijos, tenemos que meternos aquí un poquitito. Cuando la Biblia dice no provoquéis a ira, ¿qué cosas provocan ira en nuestros hijos? Uno, cuando hacemos cosas que los humillan. Cuando a nuestros hijos los humillamos, por ejemplo, humillarlos públicamente, eso los humilla. Eso provoca ira en el corazón. Y ese corazón se comienza a resentir y en la adolescencia revienta. Cuando tú lo golpeas públicamente y lo humillas públicamente, eso crea un resentimiento en el corazón del niño y estalla en la adolescencia. Entonces, ojo, quizás alguno de ustedes lo puede haber vivido en su propia vida, que su papá lo golpeaba y lo humillaba públicamente y todo el mundo se da cuenta y le sacaba la retuta de tu tata. Yo te aseguro que tú en la adolescencia te rebelaste. Lo más probable. Es lo más probable. Entonces, ¿qué otra cosa? Ah, mira, aquí anoté. No hacer diferencia entre los hijos. No manifestar más cariño y afecto y aprecio por uno que por otro. Eso es una clase de humillación y provoca ira en los hijos. A mí me ha tocado ver ya gente adulta, tratar gente adulta que tiene resentimiento con sus hermanos porque el hermano era el predilecto de su padre o de su madre. Eso no es garabato. ¿Se fijan? ¿Usted entiende, cierto? Es tan grave eso de diferenciar los hijos que la Biblia muestra un caso, el caso de Jacob con su hijo José, que lo mostró como el predilecto. Sus hijos los hermanos le agarraron tal bronca que lo trataron de matar y lo metieron a un pozo. Casi lo mataron al niño. Entonces usted jamás debe hacerlo. Si usted va a hacer un testamento, todos por igual. Todos por igual. ¿Ok? Son cosas... Mira, sabiduría de Dios. Tan sencillo. Un testamento, todos por igual. Me ha tocado atender personas con tremendos líos por temas de herencia, porque el papá se murió y dejó más para uno y menos para otro. Horrible. Eso es falta de sabiduría. Eso crea resentimiento en los demás. Crea resentimiento. Todos por igual. ¿Ok? Entonces, otra cosa que les genera ira a nuestros hijos, culparlos por cosas que no han hecho. No sé si te ha pasado a ti. A mí me ha pasado. Un día pasó no sé qué cosa y yo cargué con uno de los dos. Ven para acá y ¡pam! Le di un palmazo. Y después lo veo llorando así, con esos llantos de los niños, y me di cuenta que el llanto era diferente a otros llantos. Cuando esos llantos de mañoso, esos llantos de verdad, de que lo cacharon y se la merece. No, ese era un llanto de un dolor profundo. Sentí que él era diferente. Y ahí le hablé. ¿Tú fuiste? No fui yo. Matías, ven para acá. ¿Fuiste tú? Sí, yo fui. ¿Sabes lo que tuve que hacer? Hablar con el Felipe y pedirle perdón. Pedirle perdón. Y él anduvo varias semanitas, varios días así como, ¿me perdona, hijo? Yo lo volví al otro día y dijo, ¿me perdona? Sí, me decía, sí.
chiquitito. Hijo, me equivoqué. Y le volví a repetir, hijo, me equivoqué, perdóname. Me equivoqué. ¿Me explico? ¿Me explico? Usted tiene que enseñarle a pedir perdón. Yo observo que muchos niños, que incluso que ya son jóvenes, no saben pedir perdón. Yo observo a sus padres tampoco piden perdón. No saben pedir perdón. No son capaces de pedir perdón, no reconocen. Siempre hay disculpas, argumentos para argumentar su comportamiento. Los hijos son iguales. Entonces nosotros tenemos que tener claro que lo que nosotros estamos inculcando a nuestros hijos va a ser el futuro de ellos. Y usted tiene que sembrarle la palabra, a enseñarles a pedir perdón, a ser bondadoso, misericordioso y tantas cosas que tenemos que enseñarles. Por eso es un rol muy importante el que Dios nos delegó, ¿se fija? Por eso es tan importante que usted esté bien el uno con el otro. Si hay problemas en el matrimonio, los hijos son el tercer tema. ¿Se fija? Por eso ustedes tienen que estar de acuerdo y educar a sus hijos. Ahora, ¿por qué tenemos que disciplinarlo? Cuando hablo ahora del golpe, ¿por qué tenemos que disciplinarlo a veces? Hay padres que me han dicho, se siente como hasta orgulloso, yo nunca le he pegado a mi hijo. ¿Te crees más sabio que Dios? Yo nunca le he pegado a mi hijo, así como que gran cosa, así como. Tú me estás diciendo algo que contradice la Biblia. ¿Tú te crees más sabio que Dios? Vamos a ver la Escritura. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada, unida. ¿Y qué es lo que le quita la necedad a un muchacho? No, pastor, es que yo converso y converso una y otra vez y converso dos veces y converso. No, y converso y converso y converso y converso con él. Y gasto horas conversando y en la mañana le vuelvo a conversar y en la noche le vuelvo a conversar. Pero sigue con la misma necesidad. Es que lo voy a volver a conversar. No, usted le tiene que dar su buen merecido. O sea, si usted me dice que después, si la necedad es un comportamiento en el niño en alguna área y usted no lo ha disciplinado con vara, usted se cree más inteligente que Dios. Que usted va a ser capaz de hacerle entender a ese hijo. No, la necedad está ligada en la mente del muchacho. Más la vara de la corrección la alejará de él. Ahora, la vara de la corrección no es un palo con clavo, no es un bat de béisbol. ¿Estamos? ¿Está claro, no? Pero es que el problema, ¿sabes por qué yo le digo esto? Y les insisto en esto. Es porque también la psicología en las últimas 2 o 3 décadas metió que no había que golpear a los hijos. Y los derechos del niño, hasta leyes sacaron por esta estupidez. Y hoy día están reculando, se están tratando de devolver con estos conceptos porque vieron la embarrada que dejaron en la sociedad. Una tremenda embarrada. Claro, es que aquí lo vamos a ver. La Biblia dice, la Biblia enseña esto, pero porque no vemos la Escritura, fallamos. Claro, no hay que darle, como dije, con un palo con clavo, pero lo que quita de la mente del muchacho la necedad es la vara. Pastor, es que es muy chiquito. Si usted no lo hace, va a pasar lo que la Biblia dice. Mira lo que dice Proverbios 23, 13 al 14. No rehuses corregir al muchacho. Espérate, ¿qué dice? Si usted se está rehusando, está en contra de lo que Dios dice. No, es que yo no quiero pegarle, pastor, usted no me puede obligar. No, efectivamente yo no te puedo obligar. Pero la Biblia dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no ni con tu mano, y la Biblia va a llegar todo a pegarle a los hijos hoy día. No. Ey, pero mira lo que la Biblia, es que yo quiero que usted abra bien su entendimiento, su mente. La Biblia parte este versículo diciendo, no te vayas en contra de lo que Dios dice. Eso te quiero explicar. No te vayas en contra de lo que Dios dice. No rehuses. Porque si tú te rehusas, lo que estás generando es abriendo el espacio para que tu hijo muera.
Y no necesariamente la muerte física, aunque puede ser también, sino que puede haber una separación de Dios, la muerte espiritual, por la necedad que está aquí. Los padres que no han disciplinado a sus hijos desde chicos van a tener en la juventud, en la adolescencia y cuando sean grandes graves problemas por falta de respeto a la autoridad y un sinnúmero de cosas, un sinnúmero. Depende mucho del carácter del niño, pero esto se expande a muchas áreas de la vida. Entonces, familia, no rehuses. Lo vamos a ver aquí. Dame un segundito porque hay unos versículos donde explica justamente eso. La Biblia dice la intensidad. Ojo, para que tú castigues y corrijas al muchacho con vara, se subentiende que hay un trabajo previo de enseñarle, de encaminarlo. ¿Por qué usted cree que yo partí hablando de lo que usted tenía que enseñarle? Porque si usted no le enseña, si usted no lo inicia, si usted no lo acompaña en el comportamiento, cuando usted venga a disciplinarlo, se genera rebeldía en el muchacho. Porque usted no se ha dado la pega de acompañarlo y trabajar con él enseñándole. Pero si usted se dio la pega de enseñarle y corregirlo permanentemente a través de la palabra y el consejo de las palabras del Señor, la necedad que sí está ligada en el corazón del muchacho se va a manifestar en un minuto. En ese minuto usted tiene que dar vara. ¿Me estoy explicando? Entonces, mira lo que dice la Escritura, Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Usted quiere un hijo sabio. ¿Qué hay que hacer? Mira, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Cuántas madres se avergüenzan de sus hijos, los llevan de visita y son un espectáculo? Llegan, ya entran a la casa de visita, saquen todos los chiches de aquí porque viene mi hijo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Porque el hijo no es capaz de sentarse y hay que estar adaptando el ambiente para el pequeño, para la maravilla que llegó. ¿Aló? El Toño se sintió identificado. Mira, vuelvo a repetir ese versículo. La vara y la corrección dan sabiduría. Padres, madres, entiéndanlo. Si usted no disciplina con vara, va a tener graves problemas. ¿Sabe lo más difícil de esto? Lo más complejo de esto es que como los resultados no se ven inmediatamente, sino que usted lo va a ver en 5, 6, 7, 8 años más cuando su hijo sea adolescente. Cuando ya ese es, ya no me venga a decir, pastor, ayúdeme. Yo te voy a decir, ¿sabes qué? Sí, espérate un ratito porque tengo hartas cosas que atender. ¿Te acuerdas que hace 7 años, 5 años atrás te dije, en un culto de un miércoles, lo que Dios dice? Y no lo quisiste hacer. Perfecto, te voy a ayudar, voy a orar por ti, te voy a ayudar, pero tengo caleta de hermanos que ir a atender también. Me estoy explicando. ¿Por qué hago este énfasis y le pongo tanto color? Para que lo haga ahora. No espere cosechar. Amén. Mientras esté en su casa. Qué bueno. Una consulta rápida, ¿eh? O el padre, claro, sin duda. Es diferente. Claro, sí, pues, va a tener que Dios mostrarle, pues.
Correcto, tal cual, Dios tiene misericordia. Ahora, el ejemplo tuyo, esto es un ejemplo ya también para todos nosotros y para que también lo enseñemos. Por eso es tan importante no tener yugos desiguales, porque se genera esto. Cuando el marido llega después, es un proceso más lento. Yo sé que Dios va a hacer la obra en todos los que estamos aquí en la iglesia. Sin embargo, nosotros tenemos que siempre tener presente, los yugos desiguales son muy complejos, por estas cosas. Se genera esta dualidad. Entonces, con mayor razón tenemos que nosotros tratar y esforzarnos. O sea, la pega tuya hoy día, si tú me dices que no está funcionando por el lado del padre, darle más color tú, más color, más fuerte, más constante, más repetición. ¿Ok? Mira lo que dice Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si tú corriges a tu hijo, te va a dar descanso. Vas a trabajar un tiempo, pero después vas a poder descansar. Vas a poder descansar, ¿te fijas? Y es más, te va a dar alegrías. Porque el comportamiento de él va a ser un comportamiento de acuerdo a lo que Dios dice. Te va a evitar muchos problemas. Mira lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Está tremendo ese versículo. Si usted detiene el castigo, no lo castigue, no le pegue, no haga esto. Usted está aborreciendo a su hijo. Para Dios, lo aborrece. Fíjate, si usted detiene el castigo, al final lo aborrece porque el problema en la vida le está haciendo un tremendo mal. Un tremendo mal que va a tener consecuencias sobre él o ella, incluso sobre la descendencia. Porque ese mal comportamiento que ella tomó o él tomó lo va a repetir después con sus hijos. Si Dios no interviene. Por eso esto es tan importante. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama. ¿Cuántos lo aman? Desde temprano lo tienes que corregir. Ya. Desde chico. 2 años, 1 año, 3 años. 4. Desde pequeño usted tiene que empezar a corregirlo. Instruirlo en la palabra, hablarle, enseñarle permanentemente y corregirlo. Y con vara. ¿Hay alguno aquí que no le pegue a su hijo? En este contexto. En este contexto. Si hay alguno aquí, cambie de actitud. ¿Usted cree que le está haciendo un favor a su hijo? Le está haciendo un mal. Le está haciendo un tremendo mal. Y no lo dice el pastor Arturo, lo dice la Biblia. Ahí está claro, ¿no? No requiere interpretación, ¿cierto? Si usted lo está haciendo, le está haciendo un tremendo mal a su hijo. Sí, para que reflexione. ¿Ok? Entonces, aquí hay un balance, es como el versículo que corona todo esto y que da el balance y da respuesta a lo que tú decías. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. En tanto que hay esperanza, mientras pueda, cuando son chiquititos, antes que entren a la adolescencia, por favor hágalo. ¿Y qué dice? Mas no se apresure tu alma para destruirlo. O sea, esto no es destruir al hijo, no es abusar de él, no es causarle un daño que lo esté destruyendo, que esté dañando su alma porque lo golpeaste, lo latigaste y su alma se está destruyendo y se llena de rencor. Eso no hay que hacerlo. Usted no tiene que hacer eso, destruir a su hijo. Se supone que es una disciplina para causarle dolor, pero no para destruirlo, no para abusar de él. ¿Se entiende? Claro. Correcto. Correcto. Sin embargo, la Biblia dice que los castigos que quitan la necedad es la vara. Tú puedes corregirlo castigándolo con otras cosas y eso cambia algunos comportamientos, sin duda, porque el niño por interesado cambia. Sí, así. Sin embargo, la necedad del muchacho. Lo que pasa es que cuando hay niños que son medios calmados, no se les ve la necedad fácilmente. Pero es cosa que entran a la universidad o cuando se casan. En ese proceso se empiezan a notar un montón de cosas, rebeldía, y hacen lo que quieren. Yo era así. Yo era de esos. El estereotipo del niño bueno. En todos lados, ahí llegó Arturito.
Oh, qué niño más bueno, es cristiano, estudioso, va a la universidad, es profesional ahora. Pero usted no sabe, yo hacía lo que yo quería. Nadie se daba cuenta, yo hacía lo que quería. El domingo cantando en la iglesia, cantando corito, tocando guitarra. Y en la semana yo hacía lo que quería. Y nadie sabía. ¿Se fija? A ver, ¿quién es el pastor? Ahora, ¿sabe por qué? Yo veo que eso me sirvió mucho porque yo los huelo. Yo me doy cuenta ahora. Me doy cuenta. Los huelo. No, claro. Y yo puedo ahora comentarles sin ningún problema que eso trajo consecuencias a mi vida. Y que todavía las estoy pagando. Entonces esto no es una broma. Entonces, familia, fíjense. Y claro, yo observo para atrás, como mi padre no estuvo porque se separaron cuando jóvenes, mi madre se concentró en darnos lo que necesitábamos para vivir y no nos disciplinó. Yo fui uno de esos hijos que le hizo falta una buena cantidad de varas. ¿Se fija? Por la misericordia de Dios. Y ¿se fija? Es tan chistoso, pero es realmente importante este asunto. Muy importante. Si usted rehúsa a corregir con vara, le está haciendo un mal a su hijo. Un mal. Le hablo principalmente a los que tienen hijos más pequeños. Porque no, que los vemos tan débiles. No. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Uno los observa cuando tú le das una instrucción, su reacción. Lo que hacen cuando tú le dices, vaya, haga esto. Y empiezan a argumentar, pero hágalo. Y cállese. Ya le di una orden, hágalo. ¿Me explico? Y si te replica, no, y te dice tonta, en ese instante, vara. Ojo con eso, porque si usted no lo frena a tiempo, se le va a salir en el colegio, etcétera. Ok. Por ejemplo, va a sucederles quizás que alguno de sus hijos le diga un día, no, papá, y que esto, que el otro, y que, y me voy de la casa. Bueno, hijo, yo no quiero que usted se vaya. Pero sabe que si usted se quiere ir, agarre sus cosas y ahí está la puerta. Váyase. Mira lo que te voy a decir. Aunque parece chistoso, bueno, hay casos de cuando si el niño chico tiene 4 o 5 años y dice, te voy de la casa, ¿qué te de la casa? Ven para acá. ¡Pum! No va a empezar usted a negociar con el niño de 5 años que no tiene entendimiento. Te lo disciplina y ya. Pero cuando es un adolescente, una jovencita, si la jovencita te dice, papá, me voy de la casa, usted váyase. En esta casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Si usted no quiere servir al Señor, ahí está la puerta y se va. Y aunque se vaya, mire, y después esa hija se va, se golpea en la vida, te llega con un cabro chico, hecha pedazos, usted va a tener que después de eso, agarrarla, tomarla, recogerla, limpiarla, amarla y volverla a parar. Aunque te llegue con un cabro chico después. Pero usted no puede transar lo que Dios dice. ¿Lo estamos entendiendo? Si usted tranza, va a tener peores consecuencias que eso. Porque si usted tranza, no va a librar su alma del Seol, del infierno. ¿Lo está entendiendo? Entonces, esto de verdad que es importante. Fíjate que en el hijo pródigo, cuando el hijo se rebeló con su padre, dijo no, que él quería irse, quería disfrutar la vida, gastar la plata y le pidió la herencia, el papá se resistió. Toma, ¿cuánto quiere? Su parte de la herencia, toma, ahí está. Vaya. ¿Se fija?
Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Dios dice, usted tiene que ser, si usted quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quién decide? Nosotros. ¿Dios te obliga? No. Si tú no quieres seguir al Señor, me voy de la iglesia, me voy. Bueno, las consecuencias son graves. Y sufrimos y nos aporreamos y después ¿qué hacemos? Volvemos. Como el perro arrepentido, con su mirada tan tierna, con el hocico partido y el rabo entre las piernas. ¿Sí o no? Volvemos, ¿y qué es lo que hace Dios en ese minuto cuando volvemos? Nos tira los brazos. Venga para acá, hijo. Venga, y te lava, y te viste, y te pone un anillo, y lo que Dios hace. Pero Dios no impide que tú te vayas. Usted tampoco tiene que impedir en el hijo rebelde. Usted quiere irse a cabecear al mundo, váyase para allá, váyase. Pero aquí en esta casa, usted va a estar con las reglas que Dios dice. ¿Lo estamos entendiendo? Esa es la manera que Dios dice que hay que educar a los hijos. Las personas que yo he visto y que he conversado, que son ya gente adulta, cristiana de años, que han aplicado esto en la vida, han tenido excelentes resultados. Claro, en la etapa de la adolescencia es difícil, algunos se arrancan para allá, para acá, pero vuelven, porque dice, instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Aunque en la adolescencia se hagan pedazos, y si después vuelven, eso es lo más importante. Amén. Tomemos un cafecito y un completito. Amén. Bueno, para terminar la enseñanza de hoy, les voy a contar una historia triste. Les voy a contar una historia triste que relata la Escritura, que podemos leer en la Biblia, que guarda relación con lo que venimos compartiendo. ¿Y por qué quiero contarles esta historia? Porque refleja muy bien las consecuencias de la falta del rol de padres. Y esto lo relata la Escritura. Así que les voy a pedir mucha atención. Voy a leer directamente. Vamos a leer bastante la Biblia para entender toda la historia. ¿Ok? Esto está en 1 de Samuel, capítulo 2, del versículo 12 al 34. Dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí, familia, era un sacerdote, el sacerdote Elí, y él tenía hijos. Esos hijos en el tiempo que ya comienza el relato bíblico ya estaban grandecitos, no eran niñitos. Y él era un sacerdote incluso. Sin embargo, dice la Biblia que esos hijos eran impíos, se comportaban impíamente, hacían cosas malas. Y a pesar de que él era el sacerdote. Lo que muestra, y que después lo que les voy a decir ahora lo va a ratificar la Biblia en la medida que vayamos leyendo, lo que muestra que a pesar de que él hizo pega quizás con mucha gente en su función sacerdotal o a lo mejor en el puro templo, quemaba el incienso, hacía toda la liturgia que tenían en ese tiempo los judíos, falló en la cosa más importante que Dios le había delegado, que era sus hijos, instruirlos a ellos en la palabra. Y cuando hablamos de instruir, acuérdense que era iniciarlos, pero también acompañarlos, insistirlos, disciplinarlos, y todo el proceso que conlleva el trabajo con nuestros hijos. Y él era un sacerdote, pero dice la Escritura que sus hijos eran impíos. Vamos a leer todo el contexto. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, cuando hacían sacrificios al Señor de distintos tipos, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol o en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Eso era una ordenanza de Dios. El sacerdote, cuando un hermano hacía un holocausto, imagínense que usted cocinara una vaca. Entonces llama al pastor Arturo, y el pastor Arturo aparece con un garfio, de esos así, tamaño ancla de barco, ¡ah! Y todo lo que saque el garfio, me lo llevo para la casa. ¿Ah? Bueno, esa era una costumbre porque acuérdense que Dios instituyó que desde el pueblo los sacerdotes iban a recibir su provisión. Entonces, ¿qué sucede? Asimismo, antes de quemar la grosura, o sea, ya la grasita, lo más sabroso, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne
que da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. O sea, también le pedían carne cruda antes de quemar. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Eso es lo que le respondían estos hijos de Elí. O sea, los tipos abusaban. Fíjense. ¿Qué pasó? Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes estos. Eran jovencitos. Era grande el pecado porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Era tan grave esto, fíjense, que estos muchachos que eran hijos del sacerdote no tenían temor de Dios, que por ellos abusar del pueblo, ¿qué pasaba? Que después la gente no quería ofrendar, menospreciaba la ofrenda. O sea, ¿para qué vamos a hacer esta cuestión si después, mira, estos gallos abusan? Entonces, paraban las ofrendas. Lo menospreciaban, empezaron a mirar en menos esto. ¿Por qué? Porque la imagen que proyectaban los hijos del sacerdote era mala, que era un abuso. Entonces, ¿qué pasó? Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Este era otro personaje, Samuel, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se le traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y vistió Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Está relatando toda la historia. Pero Elí era muy viejo, y oía que todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Calculen los hijitos que tenía el sacerdote. Se acostaban los hijos con las mujeres que iban a la iglesia, muchachos. Y les dijo, miren lo que les dijo el papá, el sacerdote, el papá, dijo. Les dijo, ¿por qué hacéis esas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Los está confrontando. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Imagínense, lo estaba retando. Pero ¿qué sucede? Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Aló? Apáguelo, por favor. Entonces, miren, el padre no los instruyó en toda la vida bien. Los hijos eran impíos. ¿Qué sucedió? Que cuando ya la cuestión no daba más, viene el papá y le dice, hijo, vengan para acá, lo que usted está haciendo está mal. No está bien. Si ustedes lo juzgaron los jueces, podríamos intervenir, pero si lo juzgara Dios, ¿quién los va a salvar a ustedes? Ustedes están comportándose mal. No lo hagan, hijos. Usted dirá, bien hecho. Elí, lo hiciste bien porque tú confrontaste a tu hijo. Pero mira. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, mira lo que dijo Dios. Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Pero Elí podría haber dicho, pero si yo los reté. Sigamos. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, a pesar de que Dios había determinado que los sacerdotes vivieran de ellas. Pero había un abuso. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente.
Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, y de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que ya no corte de que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. O sea, los que yo no mate, los que queden vivos, te van a dar grandes dolores. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Imaginen, jovencito, como uno. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Las dos criaturitas. Hasta ahora está tremendo, ¿cierto? Como va el relato. Ahora, Dios le explica a Samuel por qué. A Samuel, Dios le explica por qué hizo esto con Elí. Si Elí, el fondo al final, igual como que los retó, ¿cierto? En 1 Samuel 3, 11 al 13 dice, y Jehová dijo a Samuel, se lo reveló a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Imagínense. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, lo que leímos recién. Desde el principio hasta el fin. ¿Qué cosa? Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Elí ya sabía. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Por qué fue juzgado Elí toda su casa? Porque no fue estorbo. Pero pastor, si yo le dije a mi hijo que no lo haga. No, es que usted tiene que disciplinarlo. Usted tiene que ser un estorbo. Si no quiere obedecer, para afuera. Fíjense. No, pastor, es que yo a él le hablo y le digo que no haga las cosas. No, es que para Dios no es suficiente. Usted tiene que estorbar el actuar de su hijo. Si usted no estorba, las consecuencias son graves. Por eso les decía que esta es una historia triste. Porque Elí toda la vida fue un sacerdote, trató de servir al Señor, quiso hacer más o menos lo bueno, pero falló en una de las cosas más importantes que Dios le da a un hombre y a una mujer, su rol de padre y madre. ¿Se da cuenta? Ahora, sucedió, en el capítulo siguiente relata que esto pasó. 1 Samuel 4, el 14 al 19. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, era un lolo. Y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver, ya estaba viejito el pobre Elí. Dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Las consecuencias son grandes por permitir la corrupción. La corrupción del profeta Elí con sus hijos trajo consecuencias sobre el pueblo, y eso tuvo consecuencias en todo el plan. Hasta el arca de Dios, que manifestaba la presencia de Dios en ese tiempo, fue quitada de Israel. Se la robaron. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Yo no inventé esto. Está en la Biblia. Porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. ¿Se da cuenta usted, familia, que las consecuencias pueden llegar a ser muy grandes?
Dios tenga misericordia de nosotros, porque hemos fallado muchas veces. Pero por eso estamos aprendiendo hoy. Porque si usted todavía está con la posibilidad de hacerlo, hágalo. No permita cosas en su casa. Si sus hijos no se están comportando bien en su casa, usted tiene que intervenir. No tiene que decir, pastor, venga por favor a hablar con mi hijo. Yo puedo hablar con él, pero yo no reemplazo el rol tuyo. ¿Me explico? Sí, yo puedo, y si tengo el tiempo voy a ir a hablar con tu hijo. Pero quien debe ejercer la autoridad y el rol de padre y traerle los principios de Dios al hogar son ustedes. ¿Lo ve? Yo creo que en esto, familia, todos los que estamos aquí hemos errado. Por eso tenemos que reconocer y pedir perdón al Señor en esto. Y cambiar de actitud. Solo para terminar, te recuerdo, no rehuses disciplinar a tu hijo. Elí rehusó toda su vida. Le dijo, es como muchos padres que le dicen, hijo, no haga eso, no haga eso. Hijo, no lo haga, ya, pues no lo haga, ya, pues no lo haga. Yo he visto esas cosas. En las mamás sobre todo, oye, en los papás también lo he visto. Hijo, no haga eso. Ya te dije, te las voy a dar. Claro, 1, 2, 3. Y no llega la vara. Entonces la necedad jamás se le sale de la mente al muchacho. Que solo con vara se corrige. ¿Cuántos recibieron del Señor? Amén. Vamos a seguir en este tema, profundizando. Oremos. Papito lindo, te damos las gracias, Señor. Gracias por tus palabras. Gracias, Señor, porque tú nos remeces también, Señor, con tus palabras. Y con este último relato, Dios, que aunque es tan fuerte y triste, Señor, nos hace entender la importancia de lo que estamos aprendiendo. Dios mío, ayúdanos, Señor. Enséñanos también, Dios, recuérdanos tus palabras. Para que no fallemos, Señor, en este rol tan importante que tenemos como padres, Señor. Ayúdanos, Dios, porque así podremos salvar, Señor, el alma de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Enséñanos cada día, Dios, en cómo actuar, Señor. Cómo no abusar, pero también cómo, Señor, ejercer la disciplina necesaria para que nuestros hijos te teman a ti, Señor. Dios mío, gracias por los que están aquí. También oro por quienes no están acá, Señor. Yo te pido, Dios, que de alguna manera ellos puedan también acceder a esta enseñanza, Señor, y poder aplicarla en sus vidas y en sus familias. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Has escuchado Palabra de Dios. Ahora te motivamos a que te preocupes por cuidar y alimentar tu espíritu, congregándote y estudiando la Biblia diariamente. Gracias por tu sintonía. Dios te bendiga. Centro Internacional de Alabanza, Renacer.